a tomar contacto con el objeto de estudio, cómo se traduce en la técnica, se aplica a partir de un instrumento. Pero el primero lo veíamos ayer como lo que es el enfoque de la investigación. Hemos visto las diferencias en cuantitativo, cualitativo y mixto. Y luego veíamos que un siguiente peldaño es establecer el tipo de estudio, que esto también responde a diversas clasificaciones que los autores en metodología han ido dando en naturaleza, las fuentes, el propósito, el resultado, los tiempos. Y así vemos que nuestro estudio puede tener correspondencia con cada uno de estos elementos, viendo en lo que nosotros pretendamos hacer hincapié en la tesis. Con base en ello también se establece el diseño, que hay que declararlo, todas estas partes de la investigación hay que declarar, precisando a qué diseño, método nos adscribimos como investigadores, con cuál calza mejor nuestro estudio. Y en cuanto al diseño, pues veíamos tres, el cuasi experimental y el no experimental, donde en el primer caso había una maniobra de la variable independiente para lograr efectos independientemente de que fueran una o varias variables dependientes, es lo que se va a ir a medir, y la manipulación siempre va a ser con un sistema de control, supervisión por parte del investigador, donde establezca qué cosa manipular y qué efectos va a tener. La cuasi experimental se trataba también de un experimento de laboratorio donde las ciencias sociales pueden usar el cuasi experimento, y finalmente las no experimentales, que se remiten simplemente a observación del fenómeno tal y como se presenta, entorno que rodea al investigador. El siguiente paso es en torno al método. Una vez que tenemos clarificada la base epistémica o enfoque, luego tenemos la precisión del tipo de acuerdo a cada una de las clasificaciones, el diseño, luego será ver el método. Sé que hay un conjunto de muchos métodos, pero no todos responden a lo que se ha denominado como método de investigación científica. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo que vamos a hacer es más bien partir por cuál es el método científico, o dentro de esto, cuáles podrían concebirse como métodos de investigación científica, para luego ver su clasificación en métodos de investigación, tanto teóricos como métodos empíricos. Entonces, partimos de esto. ¿Qué es el método científico? Pues una definición bastante sencilla. Si bien es sencilla, nos da un punto de partida para ver que en investigación el razonamiento lógico y el sentido común son los criterios que deben permanecer en todo trabajo. Y toda vez que nos sintamos desorientados frente al próximo paso a dar en nuestra tesis, el mejor tutor y guía que vamos a tener siempre va a ser el sentido común. Tratar de encontrar una lógica racional en lo que vamos a hacer. Entonces diremos así que el método científico no es más que la aplicación del sentido común de forma organizada. Y cuando hablamos de forma ordenada, estamos hablando de esos pasos pautados a los cuales se le denomina la sistematicidad de la investigación. Como concepto podemos tener un abanico de posibilidades, tantas como investigadores han escrito en metodología, y se acuerdan diferentes conceptos y definiciones de autores, ¿no? La primera que podemos mencionar es que se trata de un conjunto de acciones que están desarrolladas de acuerdo a un plan preestablecido con el fin último, que es lograr un objetivo. A eso le denominamos método científico. También se puede definir como la estrategia que emplean varias disciplinas para resolver problemas científicos.
O en un sentido más amplio, podríamos decir que se ve operaciones generales como la inducción, deducción, análisis, síntesis, las cuales son transversales y comunes a todas las. Y de hecho son estos 4 los primeros métodos de investigación teórica que estudiar. Y también se puede definir métodos con diversos enfoques utilizados para llevar adelante una investigación, en la cual se hace un recojo de datos y se como base la inferencia, la interpretación, la explicación, para posteriormente poder hacer predicciones o proyecciones de nuevos resultados. ¿Cuál es el origen del método científico? Primero, que ha tenido su génesis, su punto de partida en las ciencias naturales y físicas, y su base racional se obtiene de ideas como la existencia racional y también la posibilidad de su conocimiento. El método científico se funda siempre como el más objetivo y el que tiene mayor capacidad de predicción, control y generalización. ¿Y qué diferencia al método científico de otros métodos? Pues que muchas corrientes filosófico-políticas han ido generando sus propias metodologías a la hora de encarar una ciencia. Así podemos afirmar, por ejemplo, que la corriente política del marxismo, que tiene como, digamos, un fundamento en el principio los principios del materialismo dialéctico, tienen un propio método, ¿no? De la antítesis, tesis y síntesis, y junto a eso el método dialéctico. Lo mismo sucede con el estructuralismo, el fundamentalismo y muchas otras corrientes filosóficas y otras tantas o ambas que han desarrollado metodologías para llevar adelante su ciencia, su disciplina o investigaciones disciplinares de lo que van estudiando. Pero ¿cuál es el riesgo de adoptar un método que deviene de una corriente filosófica? Pues la más importante es la de objetividad, la posible tendencia a asociar resultados de investigación desde una posición política, postura epistémica del paradigma que emana este método. Es así. No podemos hablar de una objetividad pura, sino más bien de resultados de alguna forma con una lente por delante que precisamente responde a las premisas filosófico-políticas. Esto diferencia al método científico de todos estos otros métodos. Se despoja de algunas ideas preconcebidas que pudieran dar un sesgo a la investigación. Este método científico se ha erigido a lo largo de la historia como el más objetivo y probo para llevar adelante investigaciones. Y si bien tiene la gran categoría de denominarse método científico, la literatura en investigación nos dice que hay varios métodos que cumplen con el de pautas y requisitos para ser denominados científicos en el de diversas disciplinas. Algunas con certeza que van a poder usar como métodos en común varios, y otras en cambio van a requerir de metodología disciplinar propia de la ciencia a la cual responde. La misión principal del método científico es contribuir al desarrollo y la validación de los conocimientos. Ahora, diferencias establece el método científico. Pues lo más importante es que el método científico nos va a permitir diferenciar lo que es investigación versus lo que es especulación. Esto sin duda debe ser una de partida que al investigador, porque en muchos casos
podríamos estar posicionados en un plan meramente especulativo a la hora de hacer un análisis. ¿Qué características tendrá la investigación que son diferentes a la especulación? Primero, que la investigación abordar lo que se llama el conocimiento científico. En cambio, la especulación abordar un conocimiento vulgar. Se puede ver desde el uso del lenguaje, donde en la investigación hacemos uso de un lenguaje técnico-científico y en la especulación hacemos un lenguaje coloquial o cotidiano. La investigación siempre va a buscar generalizar sus resultados. Decimos que tiene un componente al que se le denomina la universalidad. En cambio, la especulación va a elementos altamente particulares que no se pueden extrapolar, como cuando hacemos una consultoría y le sirve a una institución en particular, pero eso no podría generalizarse para otras tantas. Por eso la necesidad de que cuando se trabaja con el estudio de caso, se vea la posibilidad de realizar los aportes, al menos para el rubro al pertenece. Por ejemplo, uno de nuestros compañeros está haciendo una investigación con la farmacéutica Elegant Pharma. La idea sería que la propuesta pueda servir sin duda a Elegant Pharma, pero que otra farmacéutica que esté con una situación similar a la que se está estableciendo pueda también hacer uso del aporte de. Y así en cada uno de los elementos. Quien está trabajando con desarrollo turístico para una región, pues las nociones de resort podrían ser útiles para Emboro, como podrían servir eso a Chariquía, como podría ser algunos que tengan características similares trabajando en campo y varios de los trabajos de ustedes. Lo mismo sucede con el plan de negocio particular, que habrá después que ver la posibilidad de que se generalicen los resultados. La investigación también debe la necesidad. Quiere decir que responde a demandas sociales. Esa respuesta hace que el problema de investigación no solo venga a apagar un río, no solo venga a un tema muy coyuntural, contingente o eventual, sino por el contrario que se traduzca en necesidades reales. Por eso es que cuando algunos de ustedes decían, ¿cómo trabajo? Como mi plan de negocios a una tesis, yo les decía, primero hay que establecer que esto se trata de un problema, o precisamente en el turismo, yo le decía a nuestro compañero la vez pasada que exponía, necesitamos presentar primero que existe un problema. O cuando Paola dice, quiero hacer una iniciativa de una empresa o de una, no sé, fundación para dar alimentos a los niños pobres del Alto, primero hay que mostrar que hay un problema. Digamos, la desatención parte del gobierno central a la alimentación básica de niños, desnutrición, tengo que mostrarlo como un problema, después venir y decir, esta fundación lo resuelve, o con esto se puede al menos aplacar aquello que identifico como criterio problemático. A eso nos referimos cuando hablamos de la necesidad, porque la condición de la social subyace en la posibilidad de ver la investigación como solución tentativa al problema que se. Luego, la investigación siempre debe ser sistemática. ¿Qué es la sistematicidad? Conjunto de pasos conducentes a la resolución de un problema. La especulación puede ser asistemática, puede adolecer de este orden, de estos procesos que se dan, o al menos una flexibilidad muchísimo más amplia a la hora de encontrar soluciones. Y finalmente, la investigación es metódica, tiene que acompañarse del uso de un método.
Veamos uno o dos, un método teórico, un método empírico, y en cambio la especulación metódica no requiere método alguno para llevar adelante ese proceso. Ahora, la utilidad de los métodos científicos. Pues son de utilidad para muchas disciplinas y entre estas sin duda también las disciplinas de social, como son la economía, las finanzas, el marketing, los recursos humanos. Y es precisamente la efectividad y precisión que tienen estos métodos científicos los que van a servir a estas ciencias, las cuales requieren del criterio de imparcialidad para diagnosticar procesos que pueden ser de tipo económico, de tipo comercial, industrial. Ahora, ¿cómo se clasifican los métodos científicos? En dos grandes grupos: métodos de investigación teóricos y métodos de investigación empíricos. ¿A cuáles denominamos métodos de investigación teóricos? Aquellos que nos permiten trabajar con nuestros sujetos de investigación a partir de fuentes documentales secundarias, es un trabajo más de gabinete que de campo, y el contraste con estos métodos teóricos van a ser los empíricos, donde el investigador se acerca a los sujetos investigados a partir de alguna técnica de recojo de información claramente definida, hace el relevamiento de datos, la construcción de datos para posteriormente hacer un análisis también en gabinete, presentando los resultados. Bien, eso con relación al científico. Y ahora vamos a entrar ya a métodos de investigación teórica, porque hace un momento veíamos que el método científico se identifica en estos teóricos y los empíricos. Y fíjense, lo primero que debemos precisar es que no estamos aglutinando al total de los métodos existentes en la investigación. Vamos a ver aquellos que algunos autores los valoran como métodos científicos por contener las características necesarias y suficientes para esta denominación, esta categorización. Vamos a ver 4 pares antagónicos que en realidad los convierten en 8 métodos de investigación teórica, y posteriormente trabajaremos los métodos de la investigación empírica. Comenzamos por los teóricos. Lo primero, son pares antagónicos, quiere decir que son opuestos. Lo que afirma el análisis es diametralmente opuesto a lo que afirma la síntesis. Lo mismo con la inducción, deducción, abstracción, concreción, el método histórico y el método lógico. Pero no quiere decir que estén reñidos en una investigación, que haya discordancia a la hora de trabajar con ambos pares. Es más, por ejemplo, el primer par, el análisis y la síntesis, si bien se trata de métodos opuestos, no se puede concebir hacer un análisis sin la necesidad a posterior de generar síntesis de ese análisis, y viceversa. Yo no podría sintetizar algo si primero no he pasado por la fase de análisis. Este criterio complementario no sucede con todos los pares. En la inducción y la deducción puede darse de manera opcional, no de manera obligatoria como en el primer par. En la abstracción y la concreción, así como en los métodos histórico y lógico, no se presenta. O trabajo con una lógica de la abstracción o con una lógica de la concreción. No pueden ir ambos de la mano porque son diametralmente opuestos, pero no se complementan. Es más,
la base de cada uno de estos métodos denota un proceso investigativo totalmente diferente al otro, por lo cual no podría encarar una etapa, digamos, desde la abstracción y otra desde la concreción, o hacerlo de pronto, como sucede en el análisis y la síntesis, de manera hasta simultánea. Y lo mismo les decía que sucede con los métodos histórico y lógico. Pero ahora vamos a ir viendo uno a uno cada uno de 8 métodos de investigación teórica. Para comenzar con el primero, que se denomina el análisis, voy a acudir a ustedes para que por favor me ayuden. Vamos a suponer que el día de hoy tenemos una consigna: analizar la maestría en finanzas y gerencia financiera de Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Qué versión son, amigos? (2021), licenciada. Gracias, Pau. Listo. Esa es la consigna que les pido hacer a ustedes ahora. Quiero que hagamos un análisis de la maestría en finanzas y gerencia financiera. Necesito que me ayuden para poder analizar. Primero, fíjense, no estoy definiendo en qué consiste el método del análisis. Estoy partiendo de una premisa bastante genérica. Quisiera simplemente que me digan cómo ustedes conciben el análisis. ¿Qué cosas yo tendría que hacer para concluir con que evidentemente he analizado? A ver, una lluvia de ideas. ¿Qué hay que hacer para analizar? Bueno, podemos ver diferentes aspectos, ¿no? Por esta maestría ha sido particular por el tema de la pandemia. Entonces, ha sido en este caso virtual. Se podría analizar la calidad de la comunicación. Mira, un ratito, vamos a ir tomando apunte de todo lo que vas diciendo. Ya. El primer criterio que dice Mario es poder ver, por ejemplo, la comunicación. ¿A qué te refieres con comunicación? Bueno, al no ser un curso presencial, el tema virtual ha sido, digamos, lo que ha caracterizado esta maestría, a esta versión sobre todo, a esta primera versión. ¿Se conocen ustedes? Sí, nos hemos conocido. O sea, han comenzado como presencial, ¿sí? Sí, hemos hecho una reunión, pero solo una en todo lo que va. Más allá de la reunión, ¿ha habido algún módulo presencial? ¿No? Ninguno. Súper, ya. Primer criterio, la comunicación, que está muy estrecho a lo que es la virtualidad. ¿Qué otro elemento habría que ponderar? Para analizar, ¿qué más tengo que ver de la maestría? O hablando de comunicación, ya la habré analizado. Vamos, la currícula, el programa es la currícula. Excelente. El diseño curricular puedo comparar con el que tienen otras maestrías de Bolivia sobre finanzas y gerencia financiera. ¿Qué más?
La metodología, Fabiola. La metodología de las clases se entra en un análisis. La modalidad de graduación o titulación. Ya, aquí es lo que les he explicado, ¿no? Todas las universidades que son parte del sistema van a tener como directriz lo que establece el CV. Y esa es la tesis. Bien, ¿qué más? O con eso ya habré analizado. ¿Qué más puedo ver? Pamela, Gabriela. ¿El plantel docente? Ya, súper. Plantel docente. Ay, perdón. Todo con mayúsculas. Ya. Más. Wilson, Natalie, Cristian, René, Lorena. Muy bien. Los horarios. ¿Algo más? Costo, inversión. ¿Será parte del análisis de la maestría hablar de los cursantes? Por ejemplo, podría mencionar las diferentes profesiones con las que vienen a la maestría, que sin duda podría incidir en algo, o no es menester. ¿Qué dicen? Porque hay diferentes perfiles profesionales en el curso. Creo que sí es un punto también para... Yo también. Parte del análisis puede ser explorar la plataforma o no. ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Es un componente del análisis de la maestría o no? Para nosotros no ha sido, licenciada. Sí sé que la gestión 21-22 tiene ya una plataforma porque yo pasé una materia con ellos. Pero nosotros utilizamos solo a través del Zoom, ¿no? Más jodido es. Seguramente. Ausencia de herramientas digitales. Entonces eso quiere decir que solo han tenido comunicaciones sincrónicas, pero no ha habido comunicación asincrónica, como lo que podría ser un repositorio para subir los temas, donde ustedes vayan consultando las presentaciones en pagos docentes o el material de lectura, no sé, pero de pronto la ausencia de herramientas digitales es otro componente que habría que valorar. Hemos hablado de costos, horarios, plantel docente y su preparación. ¿Qué más? ¿Elementos administrativos entrarán dentro de esto? Sí. Creo que sí. Ya. Les han debido solicitar, no sé, un conjunto de papeles para inscribirse, poder ver sus notas, si ya las tienen o no, cuánto demoran en mes, cuánto va a tardar todo esto. Desde lo que hablábamos la vez pasada, que estaban preocupados que cómo va a ser lo del tutor, si nos asignan y quién nos avisa todo aquello. Fíjense, vamos a dejarlo ahí y vamos a entender desde aquí cómo visibilizamos un análisis.
Fíjense que para analizar el punto de partida en el cual Mario ha hecho hincapié, considerar aspectos como... Y dentro de eso hemos ido haciendo así puntualizaciones, de decir, la comunicación, la metodología, el diseño, el plantel de horarios, costos, uno a uno. ¿Qué es analizar? Analizar es disgregar todo en sus partes integrantes para valorar cada una de las partes de manera separada. Tendríamos que hablar, por ejemplo, de la virtualidad. ¿Qué ha representado? ¿Qué significa? Es lo mismo, digamos, educación a distancia que e-learning, es lo mismo comunicación sincrónica que diacrónica, es lo mismo herramienta que forma, qué herramientas conocen los profesores, cuán importante era que el profesor, se apoye con otras herramientas, además de una clase por Zoom y nada más. ¿Qué otros elementos nos podrían haber favorecido? Por ejemplo, el elemento de que ustedes no encienden la cámara, que no crean, incide. He terminado este fin de semana una maestría con derechos. He pasado 2 módulos seguidos con ellos y a mí me ha sorprendido porque no había una sola persona con la cámara apagada. Y sin duda para mí ha sido un versus, porque ni bien terminé con ustedes, comenzamos con civil y este fin de semana hemos concluido. Y me quedaba sorprendida, pues encendían la cámara. Aunque no crean, incide también el hecho de que prendan o no prendan la cámara. No es lo mismo hablarle que hablarle a una persona. La única vez que han puesto la cámara, cuando les estaba diciendo, chao chicos, nos vemos, ya no voy a trabajar más con ustedes, y nos hemos conocido, pero después es un otro elemento que tal vez podría, para mí como profesora, puede ser una característica de virtualidad. Otro elemento de la virtualidad podría ser que la comunicación interpersonal es un poco más fría, más distante. Cuesta generar un diálogo mucho más próximo y puede ser necesario a la hora de impartir la docencia y también de aprender. Entonces, podríamos valorar primero solo la comunicación a la que Mario hacía referencia y decir cómo es, qué características. Solamente eso analizamos. Después nos ponemos a ver el diseño curricular, porque Paola dice, a ver, veremos nuestra malla, cuántas materias hemos visto, con qué cuáles hemos destacado, cuáles otros han pasado casi de largo, qué cosas nos hubiera gustado. Si la cotejamos con la maestría en finanzas que da la Saracho, digamos, qué características de ventaja tenemos o de desventaja, sacamos un FODA sobre nuestro diseño curricular y así con cada uno de los puntos. ¿Cómo analizamos? Separando, dividiendo cada componente para ponderar uno a uno. Y fíjense por qué es importante, amigos, que dentro de lo que hagamos en nuestras tesis, muchos de nosotros vamos a acudir al método del análisis y consecuente de manera posterior la síntesis. Entonces, ¿qué decimos del análisis? Que es la separación material del objeto de investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. Ahí les pongo una imagen de un rompecabezas que tiene muchas fichitas y nosotros separamos una y vemos sus características, aunque todas parecieran igualitas, cuando no sé si alguno ha estado frente a rompecabezas de 1000 piezas, que todas parecen igualitas, pero trata de encajar una donde no es y ahí te das cuenta que pues son máquinas que las cortan con tal acción que si la quieres meter donde no es, cuesta que entre, cuesta que salga, también no es tan facilito. Entonces, cada una tiene alguna cualidad, algún atributo, y en el análisis valoramos cada una de estas partes. ¿Cómo se aplica el análisis?
El primer punto para analizar, sin duda, es la observación. El investigador se limita a observar una muestra, digamos, del proceso empresarial o económico, a efectos de extraer información suficiente para trabajar en las siguientes etapas. Luego viene la descripción. El investigador define de manera objetiva y sin sesgos ni inclinaciones de ningún tipo lo que ve en el marco muestral. Su muestra, ¿no? Luego viene el examen crítico, porque teniendo una definición técnica sobre muestra, ahora aporta propuestas en una línea más lógica de abordar el problema. Después viene la segmentación del fenómeno, que es la descomposición de la muestra en parte para analizarlas una a una y posteriormente entregar descripciones que permitan ordenarlas. El siguiente paso será la organización de partes, que es el proceso de poder identificar la cantidad de partes en las que ha compuesta nuestra muestra, y finalmente la ordenación y clasificación, que ya una vez identificadas y descritas las partes por su, ahora tenemos que ordenar cronológicamente en función de la relación existente entre ellas y entregando un análisis de manera correcta e integral, actualizando nuestra muestra. Entonces, para analizar, se separa y se valora cada parte, que es la síntesis. La síntesis es lo contrario. Fíjense que aquí, en este cuadro que tenemos de Miguel Ángel, que es la creación, parte de lo que en la cúpula de la Capilla Sixtina, si ven con detalle, se trata de un gran rompecabezas. ¿Qué se hace en la síntesis? Se agrupa. Si en el análisis es separado para valorar cada parte, la síntesis consiste en la integración material o mental de los elementos o nexos esenciales de nuestros objetos. ¿Para qué? Para fijar cualidades o que eventualmente son fundamentales a nuestro objeto de estudio. Esto ha sido analizar la maestría. ¿Alguien se animaría a, de manera oral, simplemente, sin escribir, decir cómo yo podría sintetizar ahora lo que ha sido la maestría de finanzas y gerencia financiera? Están a 5 días de terminar la maestría. ¿Quién se anima a dar una síntesis de la maestría? Obviamente con el análisis que hemos hecho. La síntesis siempre va a ser una narrativa. Ayer hemos visto que en la investigación cualitativa trabaja mucho con la narrativa, una fundamentación, una suerte de argumentación o explicación que hacemos, pero breve, ¿no? Vamos a... Andrea. A ver, tú eres la representante de nuestro curso. Buenas noches, Fabiola. Licenciada, disculpe, recién estoy llegando a mi casa, estoy en la calle. Tranquila. Ahorita tengo dificultades para escuchar. Tranquila, Rocío me va a Enseguida ayudar. voy a estar en un lugar más callado a participar. Querida Rocío, ¿tú me puedes ayudar? Sí, licenciada. Bueno, resumiendo en todos los puntos, yo pienso que ha sido uno, para mí, favorable, sentido de que por el trabajo y al ser virtual, he tenido oportunidad de culminar la maestría, porque si hubiera estado en el trabajo, tal vez no hubiera podido ir a la maestría. Entonces, eso ha sido favorable. Después, el tema del diseño curricular, pienso que
sí he tomado buenas materias la maestría y el tema de conocer a los compañeros no ha sido, digamos, esa parte es muy desfavorable para todos porque no puedo intercambiar, no hemos tenido una buena ocasión. Creo que ese ha sido un factor muy incluso, pero no es culpa ni de los compañeros, ni de la universidad, ni de nadie, pero ese ha sido de no poder compartir personalmente tanto con los compañeros, la maestría, ¿no? Eso es más o menos lo que le va a ayudar. Gracias. Fíjense qué hace. Gracias por tu aporte y participación. ¿Qué dice Rocío? Pues se permite integrar cualidades aisladas. Para ella va a ponderar del análisis que se ha hecho un par de criterios. Comunicación, el diseño curricular, un poco ha hablado del plantel docente y de elementos como la relación entre pares, pero también con los profesores. Entonces, cuando yo hago una síntesis, ojo que no es lo mismo que el resto. En la síntesis no necesariamente tengo que resumir, pero en la síntesis tengo que aglutinar, agrupar criterios que previamente habría analizado. Por eso es que hay un capítulo en el cual nosotros decimos, aquí se hace un análisis y terminamos después del análisis diciendo, conclusión, se puede ver que, o a veces ni siquiera va como parte del capítulo, a veces va directamente en la conclusión y la conclusión criterios sintéticos, y puedo decir, en el primer capítulo se ha abordado, se ha llegado a la conclusión que, o a partir del segundo objetivo específico se precisa que, y en la síntesis ya agrupo las cualidades que realmente las había conceptualizado como criterios aislados. Por eso se dice que es un método complementario al análisis. ¿Y cuáles son las características más relevantes de la síntesis? Primero, que es un método que busca a través de lo esencial. Y su premisa principal es la ciencia a través de la síntesis. Segundo, tiene una metodología concreta que consiste en analizar. Fíjense que la metodología de la síntesis es un previo análisis para conceptualizar lo que queremos estudiar y extraer lo esencial de esto. Luego sigue una mejora de la ciencia y de su aplicación como a forma de aplicar también la realidad. Y finalmente podemos decir que para hacer la síntesis se requiere como condición sine qua non de un previo análisis. Nadie podría decir, a ver, haz una síntesis de lo que hemos visto el día de hoy. Primero tendré que ver las partes de lo que se ha visto para después, sí. En resumen, hasta ahora hemos visto que hay 8 métodos de investigación teórica por pares antagónicos, no sé. Entonces, primero haber hecho una valoración en particular. El siguiente par que tenemos es el método inductivo-deductivo. La es el antagónico de la deducción. ¿Qué es inducir? La inducción es un método que consiste de lo particular a lo general, de lo simple a lo opuesto, de las partes al todo. Es buscar convertir el hecho en forma o principio. Varios trabajos que ustedes están presentando tienen un método inductivo. Por ejemplo, el de Rosa es una investigación de carácter inductivo, porque ella puede posteriormente extrapolar lo de la comunidad que está viendo a otras comunidades, un programa de capacitación para otros elementos un tanto más amplificados. Lo mismo sucede con Milton, lo mismo sucede con Mario, lo mismo con Cristian, Sergio también está haciendo inducción. Varios de ustedes están trabajando con lógica inductiva. Paola también, Andrea no, de Andrea sería lo contrario, la deducción. Y así podría ir viendo lo que me voy acordando del tema de cada uno,
ir viendo quiénes están trabajando bajo esta lógica. ¿En qué se basa la inducción? En experiencias que hace el investigador como protagonista de la tesis, el cual sin tener una idea preconcebida, o sea, un postulado, de decir aquí me posiciono, va a identificar la problemática, luego procede a la acción o al menos puede ser un cuasi experimento, acercamiento al resultado y a partir de ello va a formular hipótesis para poder confirmarla y llevarla a la realidad. En la inducción tratamos de generalizar desde nuestra mirada, desde el punto que hemos tomado como estudio de caso, trabajo de campo, los planes de negocio sin duda desde la inducción. Porque no se tan solo en eso, porque yo puedo ver la posibilidad de que eso se podría replicar en otros parámetros. Y de hecho una tesis no tiene que darse solo a un nivel muy pequeñito. Fíjense, hace unos años atrás me tocó estar de tribunal del gerente de la Abascal. Ya desde su defensa, en el logo de Positivas, tenía una Coca-Colita que se servía en un vasito, así esos, como un meme, digamos, pero no es meme, no me acuerdo cuál es el nombre, como esos stickers que se utilizan en WhatsApp, y en aquella época todavía no había ni el WhatsApp ni los stickers, les estoy hablando hace años atrás, que se servía la... ¿Perdón? GIFs, eso, muchas gracias. Esa es la palabra precisa. La diapositiva tenía así la Coca-Cola, y la investigación que había hecho le servía a la Abascal. Había hecho un estudio de todo Abascal y en algún momento yo le pregunté, ¿esta investigación podría servir para otra embotelladora, para otra empresa como lo es Abascal? Y me dice, no, en absoluto, es solo para Abascal. Y ese ya es un punto débil, porque una tesis de consultoría, si bien hay cosas muy particulares, porque si yo estoy hablando de la farmacéutica Elegant Pharma, cosas propias que solo son de Elegant Pharma, pero a la hora de proponer yo puedo brindar criterios y afirmar que empresas con características similares a esta podrían hacer uso del modelo que estoy proponiendo, de los planes, del programa de capacitación, del plan del ecoturismo, de lo que fuera. O decir, bueno, ahora estoy trabajando con el tomate, pero podría trabajar luego con la castaña o con el cacao, igualmente poder de utilidad estos criterios para valorar algún otro producto. La idea de la inducción es que del caso luego de la generalización. ¿Y cuáles son las etapas del método inductivo? Primero está la observación de los hechos para después hacer un registro. Siempre, fíjense que tomen en cuenta la palabra observación. Estoy poniéndola aquí, pero ya la habríamos visto antes. Cuando hablábamos del análisis, hemos hablado se limita a observar. El punto de partida del análisis era la observación. En las tesis también observo. En la inducción estoy hablando aquí de la observación. Vamos a ver a la observación como método de investigación práctica. Y enseguida en el próximo tema, y vamos además 6 tipos de observación, pero fíjense que transversaliza cualquier trabajo tanto de gabinete como de campo. Bien, entonces el punto de partida va a ser la observación de los hechos. El investigador tiene que tener, esto decía un autor nacional que con el que hace un taller hace muchos años atrás, decía, tenemos que tener abierto el tercer ojo cuando hacemos ciencia, cuando se trata de generar investigación. Es estar alerta a todos los sentidos, observar y registrar todo lo que vamos recabando desde los sistemas sensoriales. La clasificación y el estudio de los... Luego viene la derivación inductiva, que
partiendo de hechos se permite llegar a generalizaciones y sin duda después va a venir la habilidad de contrastar resultados. Esa contrastación de resultados tiene que ver con una discusión entre lo que voy viendo. El contraste sin duda me va a llevar a contradicciones y la ciencia sus contradicciones, por ende siempre tengo que ver qué cosas van a favor de una postura, qué cosas van en contra o qué cosas en como dadas y otras en contrarias. Hay un choque ahí y eso también habrá que declararlo y mostrar en la investigación. El que es su antagónico. Ocasionalmente, les digo, se pueden trabajar tesis con ambos métodos, inducción, es el tipo. Este también es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas. La lógica va a ser opuesta a la inducción. Quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas. Cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión a la que llegamos sea también. ¿En qué consiste el método? En pasar de lo genérico a lo específico. Se dice que es la aplicación de la norma al hecho, porque busca presentar conclusiones que vayan creando nuevas propuestas. Deducir es partir de premisas genéricas, y fíjense, aquí ya no trabajo en un caso, aquí ya trabajo cuando Andrea dice el crecimiento económico o el Producto Interno Bruto y su relación con, estoy hablando de altamente generales para llegar a precisiones. Esa lógica que ella trabaja, o digamos que yo diga, crecimiento económico versus la calidad ambiental, bajo ese tema de investigación, es razonando desde la deducción. Primero voy a ver una premisa muy general para después poder llegar a particularidades y decir que, no sé, en Bolivia, por ejemplo, las ciudades capitales que tienen un crecimiento económico acelerado, con, no sé, digamos, las fábricas, la industria, hacen que la calidad del medio ambiente disminuya, porque siempre va a haber el crecimiento de la economía y el medio ambiente. O en la premisa de Andrea, que está trabajando, bueno, estaba entre el PIB y el crecimiento económico, y tenía ahí una otra categoría de análisis, no recuerdo ahora, igualmente su lógica deductiva, no está partiendo de un caso para llegar a conclusiones genéricas, sino está partiendo de conclusiones genéricas donde puede llegar a una premisa en particular. ¿Qué características tiene la deducción? Que encuentra principios desconocidos a partir de los conocidos. Ello principio puede reducirse a otra más general que a su vez la incluye. La matemática se dice que es la ciencia deductiva porque parte de axiomas y misiones. Luego tenemos el método de la abstracción. Cuando escuchamos un disco amplaje, una versión amplaje, esas que las hacen en estudio privado, digamos, desde su casa, un cantante nos manda un amplaje. Durante la pandemia había músicos que hacían versión amplaje y podíamos darnos el gusto de escuchar, no sé, yo he escuchado, por ejemplo, Alejandro en unas versiones amplaje desde su lugar donde vivía, y otros músicos que han inclusive bandas sonoras que cada uno desde su casa y con algún sintetizador han agrupado, y el sonido es diferente de la versión amplaje que de una que se hace pues digamos profesional en esos estudios donde se mejora la acústica y otros aspectos. ¿Y qué relación tiene la abstracción con el amplio? La abstracción es aislarme,
es separarme del cable. Cuando hablo de la abstracción, es un imaginario. Si yo les diría en este momento, a ver, cierren los ojos, en que tienen la billetera llena, por alguna razón del mundo, que uno no sabe cómo, pero ha llegado a tu cuenta bancaria, como muchos están denunciando que les han sacado plata de sus cuentas del banco y no se explican por qué. Resulta que en la tuya aparece de pronto $30,000 o su equivalente en bolivianos y no sabes por qué, pero ahí está. Vamos a empezar. ¿Qué cosa vamos a hacer? Porque hay que gastarlo hasta el 31 de diciembre, si no se revierte. ¿Qué hacemos con esos 30,000 extras? Pagar deudas. Piensen en otra cosa. Me pueden decir desde tomar un crucero desde Miami, Cancún, las Bahamas, me pueden decir yo me voy a Egipto porque quiero conocer la tumba de Tutankamón, que se les o incluso pueden decir sexo, drogas y alcohol para acabar con los 30,000 y pasarla bien, fin de año, lo que quieran. Alguien ha escrito en el chat, alguna idea debe ser. Me compro una casa, qué bonito, Natalie, sí, yo también haría lo mismo. Hace un rato estaba mi vecino con karaoke, no sé si se escuchaba, pero creo que estaban haciendo pruebas de sonido y me espera una noche. Bien, entonces, ¿qué es el elemento de la abstracción? ¿Qué es este método? Es aislar unidades, características que tienen algunos objetos para imaginar. Estas tesis que utilizan el método de la abstracción no tienen aplicación a corto plazo. Generalmente trabajan con modelos, y cuando hablo de modelos no estoy hablando de modelos econométricos, lo de imaginarios, de estrellas, a las que puedo pretender llegar de aquí a un tiempo. Y alguien me dirá, pero a ver, ¿cómo puedes saber del uso vamos a suponer, para que se entienda de forma clara, que un programa que los niños en edad escolar reciban en el desayuno escolar o la merienda escolar la pirámide de alimentos de manera gratuita en sus escuelas, en las escuelas públicas. Alguien me va a decir, ¿sabes cuánto tiene el gobierno municipal o la gobernación? No sé cuál de los dos brazos dará el de escolar. Para eso, 2 bolivianos con centavos. Con eso no cubres la pirámide completa. No me interesa. En este método se hace caso omiso de las propiedades que tienen el objeto. Lo que yo quiero es un imaginario. Y voy a decir, para que la salud mental de los niños, la sinapsis, ¿por qué les digo esto? Porque solo se puede pensar cuando la pancita está llena. Las conexiones se hacen a partir de elementos químicos básicos. La deficiencia en no de buena sinapsis, no se puede hacer acción y por ende no puede haber aprendizaje ni siquiera a corto plazo, menos a largo plazo. Entonces, la desnutrición, la mano de las limitaciones a la hora del aprendizaje. Esto les digo desde la neurociencia, que es una disciplina que yo vengo investigando hace unos años atrás, donde es increíble ver cómo la producción de la serotonina, adrenalina, dopamina necesitan para un aprendizaje vivo, tienen como base la ingesta calórica, la ingesta de ciertos alimentos y pueden ser conductores a la hora de hacer sinapsis más favorables respecto de otros. De ahí que uno no podría afirmar con certeza de que personas en desnutrición tampoco pueden aprender. Ahí se justifica la pirámide de Abraham Maslow cuando dice que las necesidades debieran ser las primarias para después pensar
digamos, en capacitación, en autorrealización, que sería la cúspide de la... Primero tengo que tener estómago lleno, porque es alimentación, es sueño, es descanso, todo lo que esto represente y otras tantas. Hasta el coito está como uno de los componentes de las 6 necesidades básicas a las que hace mención Abraham Maslow, teoría humanista. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? Cuando hablamos de la abstracción, me aíslo de las propiedades del objeto. Yo genero modelos imaginarios, ideales, donde digo, aquí se debiera llegar. Y vamos a suponer que no está trabajando con el parque en Borosú y su resort. Empiece a volar alto, a soñar. Y alguien le va a decir, pero amado, ¿de dónde vas a sacar plata para hacer todo aquello? No importa. Esta tesis ha utilizado el método de la abstracción. Antagónico será la concreción que diga cuánto de presupuesto tienes para hacer un resort. No, él va a volar. Ya después verá el gobierno de conseguir, mismo puede hablar de que se recomienda buscar líneas de financiamiento de la Comunidad Europea, lo que quiera, lo que se le ocurra decir después. Por ahora está generando un paraíso en Borosú, que podría ser un resort que tenga desde, no sé, juegos que deben haber en las películas, o como un parque de Miami, donde veamos así, ya de por sí tiene, dice, las características, el lugar de ser paradisiaco, le va a sumar, hable a ti sería las ciudades, en este caso limitantes, del estudio de factibilidad, prefactibilidad del proyecto, como, pero él no está haciendo un proyecto con estudio de prefactibilidad y factibilidad, está haciendo una tesis con el método de la abstracción. Bastía que se lea en la tesis la acción para no exigir la aplicación inmediata, son más a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Por condiciones que todavía no están dadas. ¿Y por qué será tan importante tesis con este método? Pues porque si yo no tendría un imaginario nunca más allá, ¿no es cierto? Hay que mirar arriba para poder después hacer otras investigaciones que me generen los caminos para que, sin duda, son proyectos altamente ambiciosos que a veces no tienen cable a tierra, están desconectados, son eje de la investigación, pero nos ayudan a que luego se puedan hacer nuevas investigaciones y ahora de lo que tienen que hacer es una investigación para ver cómo consigues presupuesto. Yo ya he diseñado el paraíso, ahora tú ve cómo lo haces. Lo más difícil. Las investigaciones trabajan en esto. Su antagónico, que de hecho les decía, este par no va a complementar, es integrar los conceptos aislados que pueden ser resultantes de esa abstracción, pero ahora esta concreción nos va a revelar lo podemos hacer con los recursos que tenemos, logísticos, materiales, humanos. Para proyectos se necesitan recursos humanos. Con lo que tengo, concretamente, ¿qué puedo hacer? Son propuestas de aplicación inmediata, concretas y programas que puedo llevar adelante. Por ejemplo, otra vez el de Rocío, cuando tiene un programa de captación, que puede resolver el problema. Eso es un criterio concreto. Si bien va a ser investigación pura, no va a llegar a la fase aplicada, es fácilmente aplicable casi de manera inmediata. No es más que armar una currícula para el programa, conseguir un equipo de profesionales que puedan capacitar y a partir de eso ya ir visibilizando los problemas. Luego tenemos otro par que es el método histórico, cuyo antagónico es el método lógico. ¿Qué es la historia, no? Tenemos que hablar de historia, es hacer una línea de tiempo en cuanto a la evolución de un proceso desde sus orígenes hasta la actualidad. Para poder conocer la evolución de ese proceso, este método va a intentar precisar cada uno de los detalles principales
inherentes a mi objeto de investigación. ¿Por qué es importante anotar cada detalle? Porque en los detalles es donde debe ver que el tema persiste, ¿no? Las conexiones, las fechas, los históricos que se han ido dando, pues van marcando las cualidades y características de este método. Ahora, este método solamente es de primera elección para disciplinas y para ejes temáticos que así lo ameriten. Si estoy estudiando guerra del Chaco y las condiciones infrahumanas en las cuales han ido a beneméritos, el método histórico va a ser el de primera elección. Para el área de finanzas es poco probable que hagamos de la historia como método. Podrá haber un marco histórico que me permita ver, por ejemplo, la evolución del tratamiento jurídico, de alguna normativa, de la ASFI, de las resoluciones que hayan habido, pero no es la historia en sí misma. Entonces, como método no vamos a poder hacer eso del mismo. ¿Y qué es lo lógico? Pues es su opuesto, porque aquí solamente se ven las premisas que se van repitiendo. Hablamos de la lógica, no podemos apartarnos de los silogismos que nos permiten llegar a conclusiones a partir de premisas numéricas. Aquí despojamos de los detalles de la historia por considerarlos a esos detalles como elementos secundarios que no van a aportar más allá y son hasta irrelevantes en nuestro trabajo investigativo. Bien, esos serían los 8 puntos de investigación teórica. Ya les digo, no son los únicos. Ustedes podrían continuar trabajando con lo que habrían visto con el profesor Lexing, pero hable también que puedan intentar complementar con algunos de estos que hemos visto y mejorar, sin duda, lo que ya tienen como base de diseño metodológico. Ahora, amigos, vamos a ver los métodos de la investigación empírica. Bien, fíjense. Les decía que los teóricos trabajábamos sobre todo en aquellos capítulos como el de nuestra tesis, el marco teórico, a veces en esa fase de cotejo, comparación que se hace, y en algunas ocasiones en la que también se ha hecho un análisis, una síntesis para proponer, o inducción y deducción. Estos métodos de empírica le permiten al investigador acercarse a el objeto de estudio y a los investigados a partir de un trabajo de campo, y todo método de investigación empírica va a requerir de una técnica de recojo de información. El método no puede mismo aproximarse al objeto investigado si no es a partir de la técnica. La técnica es la puesta en marcha, la operativización de parámetros que habríamos establecido como puntos de acercamiento a lo que estamos investigando. ¿Qué finalidad de los métodos de investigación empírica? Pues el objeto es revelar cuáles son las características fundamentales y las relaciones esenciales del objeto, las cuales debieran ser accesibles a la contemplación sensorial. Esto es importante porque va a ser poder captar desde la observación. Hace un momento les decía, enseguida veremos la observación como método. Estos métodos tienen un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido siempre va a partir del criterio empírico, experiencia como investigador, el cual es sometido a cierta elaboración racional y está expresado en un lenguaje determinado.
Fíjense que a veces no contemplamos esto, pero para mí era totalmente enriquecedor cuando voy conversando con ustedes. Y, por ejemplo, estaba con Mario en esta semana y me dice, mira, he cambiado de tema, pero no ha sido un de 80 grados. Es un giro que ha dado ajustando un poco algunas cualidades, pero me dice, yo en esto, la riqueza del componente empírico es sustancial para todo investigador. Y Mario, caso aislado, muchos de ustedes están llevando a la tesis lo que es su práctica profesional del día a día, lo que conocen, algunos lo están haciendo desde la institución donde trabajan. Son pocos los que están teniendo una mirada un poquito, si vale el término, y no tienen ese componente desde la experiencia. La mayoría, es decir, más del 80% del curso, está trabajando sus temas desde un criterio altamente empírico. Ahora, pueden haber otras posturas, digamos, críticas que interpelan a la sociedad, que interpelan al gobierno, que interpelan políticas públicas, la de René, por ejemplo, una visión más macro, que podría tener un componente empírico no revelador, tal vez que no diga que es en esa institución donde yo estoy, pero que podría ver que han habido afectaciones en la economía a nivel nacional y decir, esto pues sin duda repercute desde los hogares, los trabajos, los sueldos, lo que fuera. Pero este componente de la experiencia radica en muchas de las investigaciones y por eso también la relevancia de trabajar con estos métodos. Estos métodos son tres: la observación, la medición y la experimentación. Fíjense que les he puesto ahí unas imágenes, un poco para poder dar de manera visual con lo que representa cada uno de estos. Cuando hablamos de observar, sin duda vamos a requerir un proceso tal vez más complejo que el solo ver, enseguida lo vamos a explicar. La medición, que vamos a dar números, experimentación, que está estrechamente vinculada con esas pruebas casi laboratoriales, como cuando hablamos del diseño experimental, al cual se remiten las ciencias, digamos, de la biología, de la química, de la física, manipula de manera exquisita las variables. Para partir de la observación es importante ver que hay diferencias entre ver, mirar y observar. Para ver necesitas percibir por los ojos los objetos mediante la acción. Es como que yo les diga ahora, por favor vean la pantalla, porque aquí van a ver una imagen. Solo percibir con los ojos. Mirar es dirigir la vista a un objeto, revisar y registrar. Yo puedo, ¿qué has mirado hoy? Y es ir haciendo un registro en una memoria a corto plazo. Pero, ¿qué es observar? Observar es un proceso mucho más complejo. Es examinar atentamente. Para ver se necesitan de los ojos, para mirar está de lo que buscamos, pero para observar se necesita estar alerta con todos los sentidos. Y fíjense, yo suelo afirmar que un no vidente puede observar. He tenido experiencias, he sido profesora en 3 ocasiones diferentes de CIS. La primera vez ha sido en pregrado y 2 veces a nivel de posgrado. La primera experiencia de profesora de no vidente, una universidad cuya aula estaba en el 3er piso. Y él llegaba antes que todos, incluyendo antes. Yo llegaba y él ya estaba sentado. Y cuando estábamos conversando me decía, está subiendo, digamos, la Vania. Le decía, ¿de cómo sabes que es? Y me decía, atendé, vas a ver qué es la Vania. En una ocasión inclusive
me animé a retarle porque él era un varón el que subía las gradas, porque no se escuchaban tacos. Entonces él me dijo, es el Orlando. Y le he dicho, te apuesto que no, pide el ganador. Y era el Orlando. O sea, y yo le digo, ¿cómo te das cuenta? Y me dice, es que yo presto atención. Un proceso de observación. Captar con más de un sentido. Registrar con el oído, tal vez las pausas que hace la persona, digamos, al respirar, al caminar. Había una señora que decía, siempre se agita, me decía. Y a mí me sorprendía que él haya estado registrando todos aquellos aspectos que, pese a ser no vidente, claro, la agudeza auditiva con certeza que la tenía mejor desarrollada, pero además examinaba de manera atenta, se concentraba en esto. Él se sabía los nombres de todos sus compañeros, obviamente los reconocía por su voz a todos y pues era interesante poder ver esto. Cuando uno está con un ciego se da cuenta del proceso de observación de manera mucho detallada y precisa, y eso para mí es interesantísimo porque a veces pensamos que el sentido es el que nos permite observar y no es el único, ¿no? Es además de este hay muchos otros sentidos que registran. Entonces, ¿qué es observar? Concentrar nuestra atención sobre una cosa tratando de conocerla. Es mirar, volver a mirar, tocar, oír, tomar, captar olor, forma, tamaño, peso, orden, relación con otras cosas. La observación es transversal a todos los métodos. Por eso es importante, porque para los otros dos empíricos que se llaman medición y experimentación, primero tendría que haber observado. En cambio, puedo sin necesidad de tener que llegar a medir y experimentar. Si a alguno de ustedes le digo, pero ¿y dónde ha surgido tu tema? Sin duda van a reflejar una fundamentación argumentativa con base en la observación. Aunque no han declarado los pasos ordenados, han observado el fenómeno. ¿Qué características tiene la observación? Primero, que estimula la curiosidad no solo del investigador, sino también del lector. Impulsa el desarrollo de nuevos hechos que pueden tener científicos, y provoca el planteamiento de problemas y de las hipótesis consecuentes. Históricamente dice que ha sido el primer científico que se ha empleado durante mucho tiempo y que ha constituido el modo básico de obtención de la información científica. Si revisamos esto, por ejemplo, alguien a quien yo he estudiado de cerca ha sido a Galileo Galilei, a partir de los escritos de los de Medici, y ellos afirman que se quedaba por horas en la playa a mirar cómo se perdían los barcos en la lontananza. Y dice, a partir de esto, formula la primera hipótesis. Y su observación de las estrellas, que sin duda le va a permitir cuestionar la teoría geocéntrica de Ptolomeo y va a generar su propia teoría que después pasa a ser la ley científica y que casi le cuesta la vida. Siempre lo utilizo como... Y si podríamos ver, no sé, desde el monje Mendelssohn, cuando Guisantes empieza a hablar de la genética y de la herencia que se puede dar de factores dominantes y recesivos, pues podríamos ver que es un científico de la observación. La observación es el método básico a lo largo de la historia. Vean ustedes a Francis Bacon, Descartes y todos los grandes, digamos, investigadores, porque dan base. De hecho, el padre de la inducción y la deducción, respectivamente tenemos a René Descartes y a Francis Bacon, y que estamos en el año 1400, 1500, 1600, ya vemos la base de lo que es la observación, o como en Europa, digamos, las primeras universidades que nos ganan los años en la latina de antigüedad,
que han trabajado con los aportes de lo que hace a la observación. No es lo mismo, sin embargo, hacer una observación científica que una observación casual. La científica va a ser consciente, con un fin determinado, y debe tener un conocimiento del proceso que está observando. A diferencia de esta, la observación casual, el investigador, persona, porque no es un investigador, lo hace de forma inconsciente o automática, es involuntaria, no tiene un objetivo determinado y el autor simplemente observa lo que sucede sin ninguna preparación previa. Ahora, la observación científica tiene que ser cuidadosamente planificada. ¿Por qué? Porque yo debiera contemplar, además de los objetivos de estudio que tengo en la tesis, cuál es mi objeto observado, cuál es el sujeto de la observación, los medios con los que realizo la observación, las condiciones. Vamos a ver si estas pueden ser contexto natural o además artificial. Y la observación científica tiene que estar despojada de cualquier elemento subjetivo. ¿Por qué? Porque la subjetividad nos aparta de la ciencia. La subjetividad es ese conjunto de especulaciones y juicios valorativos que cuando son en exceso, pues nos van a divorciar que queremos investigar y vamos a pasar de pronto simplemente a empatizar tanto con lo que estamos observando o poner en una posición antagónica muy polarizado que no vamos a reflejar de forma objetiva lo que se analiza. Y ojo que la acción es un método de primera elección cualitativo. No quiere decir que no se pueda utilizar en investigación cuantitativa, pero donde mejor se desempeña es en la investigación de corte cualitativo. ¿Qué componentes tiene una observación? De la observación, vale decir, ¿qué voy a observar? El sujeto de la observación, quién observa, las condiciones, dónde se dan, ya sea eso natural o creado, los medios de la observación, con qué observo, por ejemplo, cuaderno de notas, diario de campo, hojas de registro, se pueden observar con encuestas, a veces entrevistas, y luego está el sistema de conocimientos, que es un conjunto de aportes de una ciencia específica a la base teórica. Observación como procedimiento puede tener 3 momentos. En una etapa inicial, cuando hacemos el diagnóstico de nuestro problema, este diagnóstico surge de haber hecho una previa observación del fenómeno. En el transcurso de la investigación, mientras desarrollamos capítulo del marco práctico y se convierte en procedimiento propio del método para cotejar la hipótesis, y finalmente a predecir tendencias o hacer proyecciones, tanto en las conclusiones como en las recomendaciones, donde hacemos muchas acciones a partir de la observación. La observación se puede dar de 6 tipos. Simple, sistemática, participante, no participante, abierta y encubierta. Vamos viendo una por una. ¿Qué es la observación simple? Es aquella que se realiza de manera espontánea, sin el adecuado control del proceso, y confiamos en los juicios de valor que debe vertir el investigador o la evaluación que él mismo haga. ¿Cuándo se recomienda hacer una observación simple? Por ejemplo, cuando el investigador forma parte del entorno del objeto que está estudiando. Varios de ustedes están reflejando sus tesis desde sus trabajos, desde sus oficinas, desde la experiencia empírica que tienen, y ahí podrían requerir solo de una observación simple, porque conocen el fenómeno. No es que lo tengan que estudiar, no es que... El trabajo de campo es con lo que vienen trabajando día a día, es una observación simple, pero además debiera haber también un conocimiento cómo llevar la observación simple desde un plano investigativo, que sin duda no será lo más importante, pero podría ir reflejando los datos hoy
o de lo que he ido viendo en estos años de trabajo que tengo ahí. Luego viene la evaluación sistemática. Bueno, digo como diapositiva, pero no se trata de que se hacen ambas, ¿no? Puedo optar o por la simple o por la sistemática. ¿Cuál? Por la investigación con observación sistemática. Cuando se hace uso de medios de control para garantizar mayor objetivo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que repetir el proceso para contrastar resultados cuantas veces sea necesario, de tal forma que logre uniformidad en esos resultados. Vamos a su investigaciones sobre la atención al cliente que brinda la empresa de calzados Bata. Yo no puedo, por haber visitado una tienda y recibir un trato displicente por parte de una de las empleadas, lograr generalizaciones. Es una observación simple con externo. Tendré que repetir el proceso en una y otra agencia, en diferentes días, diferentes horarios, hasta poder lograr conclusiones y decir sí, les falta capacitación al personal en recursos humanos porque no tienen una buena al cliente. Pero es el resultado de haber reiterado el proceso varias veces. Y recién cuando son uniformes los puedo extrapolar en la tesis. Luego está la observación participante, donde el investigador se integra al grupo que está estudiando, integra tareas cotidianas. Esta se va a dar cuando yo hago una tesis desde el lugar donde trabajo, donde me desenvuelvo, donde puede ser que cohabite inclusive con estos sujetos. ¿Por qué les digo? Fíjense, hace unos años atrás ha llegado una investigadora a hacer un estudio sobre cárceles a Bolivia y ha cometido un delito, viendo el Código Penal primero, ha estado privada de libertad 2 años, el tiempo que le ha tomado escribir su libro sobre cárcel en Bolivia o cárceles en Bolivia. Eso de que vio un documental del panóptico de Cedro y le llamó la atención. Ha logrado una observación participante. Esa es una investigación de corte cualitativo para su libro, publicación, y fíjense cuánto se ha involucrado en el tema como para formar parte del grupo y la realidad dentro. Es una cosa totalmente loca para muchos de nosotros, pero a veces hay investigadores apasionados en esto, llevan adelante ese tipo de trabajos, ¿no? O esos que van, investigadores que son casi como trotamundos, que pueden llegar a diferentes países para generar sus datos. Bien, pero también está la presencia de la observación no participante. El observador examina al grupo desde fuera sin enfocarse en sus actividades. Luego tenemos la observación abierta. Esta se presenta con objetos y objetos de la investigación que van a ser observados. Pero ojo, el hecho de que conozcan que están siendo observados no sesgar los resultados. Quiere decir, el cómputo tendría que continuar siendo habitual porque no incide. Si yo estoy diciendo a mis compañeros de la AH, estoy haciendo una investigación sobre, no sé, la ruta crítica cuando se presenta un problema, una gasolinera aquí. Qué importante que te salga bien. Pero ¿qué pasa si yo soy el gerente de Viva y les digo, estoy haciendo una investigación, la atención al cliente que dan como persona? Entonces ahí, bueno, nos está observando el jefe o aunque no fuera el jefe, el compañero de trabajo, y los resultados podrían ser sesgados. Se utiliza solo si los que van a ser observados no van a cambiar la conducta. Y la observación encubierta se presenta cuando las personas que son objeto de investigación no lo saben, esto para garantizar los resultados, y nos auxiliamos con medios técnicos a veces que no son de fácil obtención. Pero si vamos a revelar, no es el caso de ustedes por el área de finanzas, digamos que en psicología, en sociología, en ciencia política se puede dar, hasta en derecho,
investigaciones en las cuales debiera haber lo que se llama el consentimiento informado para revelar ciertos datos en el trabajo de campo que se han ido consiguiendo. Bien, luego tenemos el método de la medición. Fíjense que hace un momento yo les decía, la observación es la base tanto de la medición como de la experimentación, inclusive de los métodos teóricos. Pero en estricto sentido, con los prácticos, pues para medir necesitamos saber observar. Y ya desde la definición de medición podemos decir que la medición, observación cuantitativa. Quiere decir que cuando a lo que hemos observado le añadimos un número en medición. Y se dice que para que una observación pueda ser precisa, requiere ser cuantitativa. El dato numérico siempre nos va a dar certezas. El dato numérico nos aproxima a lo que Bunge dice la ciencia, el método científico. De ahí que se erige como el más importante, ¿no?, de las ciencias formales y exactas. Entonces, la medición es un proceso de comparación de una determinada propiedad que se expresa en números. Ahora, ¿qué significa medir? Asignar números a objetos y eventos de acuerdo a reglas. Fíjense que en la medición necesariamente tenemos que trabajar con reglas, porque yo no puedo decir en una tesis, se ha elaborado estas. ¿A cuántos? A 20. ¿Y de dónde sale el 20? ¿Cuál es tu muestreo? ¿Qué tipo de muestra? Probabilística, no probabilística, aleatoria, simple, etápica, bioetápica. ¿Qué muestreo? Si es activo, bola de nieve, que precisar el tipo de muestreo, pero tengo que sacar la población, tengo que aplicar como la matemática, donde puedo medir varianza, covarianza, el margen de error, la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de no ocurrencia, elementos que ustedes los deben tener incorporados porque en su formación como área numérica, pues han llevado estadística, formación previa. No sucede lo mismo cuando te dar esto, digamos, en medicina o tengo que dar en derecho y a veces tengo que explicar cómo sacar una muestra representativa, qué cosa es lo aleatorio, qué cosa es lo probabilístico, etcétera, etcétera. En talleres que son a veces así de áreas disciplinares que no hacen ni siquiera la estadística descriptiva porque no es parte de la formación profesional de carreras. Pues bien, no podía hablar de haber hecho estadística, ni siquiera descriptiva, si no respondo la matemática. No es generar investigación cuantitativa. Dime que has hecho un sondeo de opinión, pero no me digas que has hecho estadística. La estadística tiene misiones muy claras que no puedo, peor aún si voy a hacer inferencias, si voy a proyecciones, entonces necesito duda. Y ustedes vienen pues con ventaja en esto, ¿no? Pero la medición es eso, asignar números de acuerdo a reglas y reglas súper claras y establecidas, ¿no? Cuando trabajan un modelo econométrico ustedes, pues sin duda tienen también sus reglas al respecto. Entonces, la observación fija la presencia de una determinada propiedad del objeto en una relación entre componentes, cualidades de esto. Y para la expresión de sus resultados, en ocasiones no ser suficiente, estamos hablando de la observación, los conceptos cualitativos y comparativos, sino que se requiere la atribución numérica. Es donde la observación pasa a ser una medición. Valores numéricos que me permiten evaluar, medir, cargar de la manera más adecuada posible. ¿Cuál es el objetivo de la medición? Obtener información numérica sobre una cualidad del objeto, proceso, fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. ¿Qué elemento de la medición?
el objeto de medición, qué cosa tengo que medir, la unidad de la medición, con qué voy a medir, el observador o sujeto que realiza el investigador, es el propio investigador en este caso, los instrumentos de medición podrían ser encuestas, podrían ser modelos, podrían ser, dependería de lo que vaya a medir, y los resultados que va a ser extrapolar aquello para llegar a conclusiones en mi capítulo. Consideraciones para la medición. Aunque la medición constituye una de las formas de conocimiento de carácter empírico, los procedimientos de medición siempre devienen de consideraciones de carácter teórico. El tercer y último método de investigación empírica, experimentación. Aquí vamos a encontrar eco con el diseño experimental. No se trabaja en las áreas del conocimiento, de hecho es exquisita para algunas, pero aún el cuasi experimento que como diseño pues puede encontrar también concordancia con este método, ¿no? Porque ¿qué es experimentar? Provocar un hecho para tener al objeto nuestro control. Y muchas disciplinas de las ciencias sociales trabajan con el experimento. Poner que yo como profesora digo, yo quiero ver cómo lograr una mejor comprensión de la materia de metodología de tesis. Y para eso voy a utilizar clases con componente teórico práctico y otra con componente teórico. A un grupo voy a aplicar el teórico práctico con muchas prácticas con controles, y estoy hablando, digamos, de una materia que puede ser semestral. Es el caso en la UMSA, por ejemplo, es anual. Yo soy profesora de seminario en pregrado y es un año que los aprenden las tesis. Aprenden y hacen la tesis, ¿no? Se reduce a 10 meses, pero son 10 meses que van en pregrado cómo hacer y se trabaja de manera exquisita desde la elección del tema hasta saber cómo hacer una presentación en PowerPoint para y cómo responder las preguntas, etcétera. Vamos viendo cada uno de esos elementos. Entonces, vamos a suponer que yo digo, a este grupo paralelo A voy a aplicar con estas características y al paralelo B con estas otras. ¿Qué estoy haciendo? Un cuasi experimento. Es en laboratorio, pero esperando de manera deliberada la variable independiente para lograr efecto en la dependiente. Entonces, esta experimentación se entiende por aquella investigación del objeto en cuyo proceso vamos a crear condiciones o a veces a las existentes que tienen que ser necesarias y suficientes para medir y revelar las de los fenómenos que le interesan a la ciencia. ¿Qué elementos estructurales tiene un experimento? El primero es el objetivo del experimento. Cuando hablamos del objetivo es la finalidad. ¿Para qué llevo adelante el experimento? Desarrollar con un fin último de decir se intenta comprobar A, B, y ahí iré cotejando la intencionalidad del experimento con los criterios hipotéticos. No se olviden que en el capítulo 3 de la tesis denominado marco práctico, hacer una demostración de la hipótesis. Luego viene el objeto de experimentación. Es aquella parte de la realidad que se pretende descubrir sus propiedades. Y cuando hablamos de la parte de la realidad, sin duda, siendo nuestro marco práctico, trabajo, porque ahí es donde nos habíamos circunscrito a Bolivia, al departamento, a la comunidad, a la población, etcétera, etcétera. Luego están las condiciones que rodean al objeto. Pueden ser condiciones de carácter natural o creado.
es importante porque a veces el investigador se desplaza a la zona donde existe el fenómeno, o a veces él puede ir creando unos criterios básicos para aplicar su experimento. Luego están los medios experimentales y finalmente la acción, objetivo del experimento. ¿Cómo se desarrolla un experimento? Lo primero que hay que hacer es aclarar el objeto y a las propiedades de estudio de la influencia de otros factores que no sean esenciales y que eventualmente podrían enmascarar la esencia en opinión del investigador. A eso se le denomina los ruidos del experimento. Elementos secundarios que puedan confundir tanto la intención del experimento como los eventuales resultados a los cuales vayamos a arribar. Se tiene que reproducir el objeto de estudio en condiciones que sean controladas. El investigador tiene que tener el control absoluto porque por eso se llama experimento, está manipulando. Y finalmente tendrá que modificar condiciones bajo las cuales tiene su proceso o fenómeno de manera planificada. Solo al modificar podemos decir que está experimentando, porque ha cambiado algo para tener un efecto diferente en su investigación. Con eso concluimos los métodos de investigación empírica. No sé si tienen alguna pregunta de estos dos temas que hemos visto, amigos, tanto los métodos teóricos, bueno, son tres. Primero hemos visto el método científico como características muy generales del mismo. Después hemos visto los métodos de investigación teórica, los métodos de investigación empírica. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no hubiera quedado claro? Fabiola, sí, está claro. Únicamente para el tema ya de la elaboración del perfil, ¿con qué nivel de especificidad deberíamos detallar qué método que vamos a utilizar, ¿no? Tal vez eso un poquito nos puede... Genial, Mari. Fíjense, es fundamental que estamos viendo los diferentes estados del diseño metodológico. Hemos visto primero la elección del enfoque, después el tipo, luego del tipo el diseño, mañana vamos a entrar a lo que es, mañana es sábado. El lunes vamos a entrar a las técnicas, vamos a ver cuáles son las técnicas cuantitativas, por ejemplo, me gustaría explicar cómo hacer una encuesta, las preguntas que se suelen contemplar, abiertas, cerradas, mixtas, cómo es una entrevista, la clasificación de las entrevistas, cómo hacer un análisis de caso. Y también quiero ver un tema con ustedes que se llama legislación comparada. Yo sé que no es la formación de ustedes el derecho, yo soy abogada, pero no lo hago por esto, sino porque varios de ustedes han dado la necesidad de hacer una comparación de normas, pero no siempre se hace un cotejo de normas, a veces se hacen comparaciones de otros niveles o de otras técnicas, y es importante ver un poquito en qué consiste una matriz de comparación, y eso quisiera verlo, no es un tema que lo abordar el día martes. De hecho, ya he medido los tiempos y creo que nos da fácilmente. Es sin duda importante lo que aporta. ¿A qué nivel tengo que llegar? Como profesora del área de investigación, puedo afirmar error que en una tesis el investigador repita la definición del método. De hecho, su tribunal lo sabe. Ustedes no tienen que decir la deducción es el método que va de general a lo particular de la norma al hecho, tiene como característica, no. Si yo digo que voy a utilizar el método de deducción, ¿en qué parte? ¿Cómo lo aplico? Lo importante de declarar el método, el tipo, es decir, ¿por qué es mi investigación exploratoria? La presente investigación se trata de un estudio exploratorio porque es un escasamente estudiado, inédito. En Bolivia no se han encontrado
pese a haber hecho una revisión exhaustiva del estado del arte, otros trabajos similares al presente, por lo cual el autor considera que la exploración podría ser el mejor tipo, el más adecuado, o si digo exhaustivo, si digo sincrónico, el periodo de tiempo que se puede cotejar con la delimitación temporal que se ha establecido desde la promulgación de la resolución administrativa, desde la ley de servicios financieros 396, desde tal cual. Entonces, en la delimitación temporal, yo ya he establecido de alguna manera lo que ahora va a ser mi tipo de estudio, si es sincrónico, si es longitudinal. Ya tendré que cruzar datos con otras partes de la investigación. Lo fundamental siempre va a ser la aplicar. Del enfoque, digan cuantitativo, si es cuantitativo, si es mixto, pero ¿por qué? Cuantitativo porque la autora de la tesis va a trabajar con un modelo econométrico. La tesis es cuantitativa desde ahí. Y basta un líneas. Son párrafos de 4 líneas para cada nivel. Cuando digo método, un solo método probablemente sea escaso. Por lo menos 2 de investigación. Puede ser un teórico y un empírico, pero no se llenen de 10 métodos, porque ahí ustedes están viendo un pantano en el que después se caer en la defensa. Les he contado ayer que yo he estado en una defensa preguntando, ¿y en qué consiste? Pues no me acuerdo cómo era el nombre de ese método, no sé de qué rincón habrá encontrado y no sabía el señor definirlo. Entonces, pongan solamente los métodos que les conocen con certeza, pero sobre todo aplicada, ya no replicar el método. Es más, yo podría mostrarles una matriz, la he aprendido con Sora hace unos años atrás, y que en esa matriz él presentaba estas categorías, redactaba en párrafos, ponía una matriz y ahí va exactamente para qué fases. Digamos, el marco teórico se ha trabajado con el análisis en fuentes documentales, iba poniendo el instrumento, el método, la técnica para cada uno de los capítulos, y esa podría ser la posibilidad de presentar. Siempre de estos niveles de categorización va a ser el presentar la parte práctica. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué investigación va? Y yo les sugeriría diferenciar claramente. No se quede como un Padre Nuestro, ni con lo que les dijo el profesor Lexín, ni con lo que les digo yo. Revisen un poco de libro en investigación. Yo me dejo por libros, algunos genéricos y otros más específicos, pero vean, digamos, entre los genéricos que se lo puede descargar de manera gratuita del internet en su 6ª versión, o pueden ver libros mucho más específicos de metodología, los tenemos muchos, desde nacionales e internacionales, y poder ver a qué hace referencia el enfoque, el tipo, el diseño, el método, porque ser impreciso en esto sí podría generarles algunas dificultades en la tesis. Eso es importante, que no confundan método con técnica o técnica con base epistemológica, que de hecho hay gente que se confunde así y lo pone, ¿no? Dice, estoy trabajando método cuantitativo. Bueno, la metodología puede ser, pero no hay un método cuantitativo. El método se llama medición, el enfoque es cuantitativo. Eso es importante ir precisando, que no de manera muy puntual, pero tengan algún criterio de por dónde va cada cosa. Eso en aras a que si la pregunta en metodología surgiera en su defensa, tengan la solvencia necesaria para contestar. Eso básicamente. Pero después todo el diseño metodológico les va a tomar una plana de redacción. Nada más, es cortito, pero obviamente si ustedes han dicho la medición, yo esperaría como profesora de esta área que si alguien me ha dicho medición, que haber tienen que haber barras gráficas. Me ha dicho que va a medir, pero tengo que ver resultados de una medición. No puede ser que me digan y todos sean párrafos de redactar.
escrita, no, él ha dicho medición. Quiero ver números en esa tesis. Y he utilizado el enfoque cualitativo, cuando me aparezcan estadísticas, a menos que se trate de cuadros importados, como ya lo hemos mencionado, no hay mayor sentido mirar estadísticas en una tesis de esas características. Eso simplemente, amigos, para que no haya contradicción, lo que declaran como método, como cualquier nivel, y lo que presentan como resultados de su investigación. Otra duda.